Hola amigos de Señal 3 La Victoria, estamos en un nuevo programa de la Constitución de la Dignidad que transmitimos desde nuestras pantallas para darle voz e imagen a todos los constituyentes representantes del pueblo, aquellos que genuinamente hoy día nos están representando en esta nueva etapa histórica que vive el país. Para ello, como siempre, acompañado de mi compañera Verónica Miranda, a quien le invito a saludar también a todos nuestros amigos. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Feliz de estar una vez más en este nuevo encuentro, ¿verdad? Con un nuevo entrevistado que sin duda será de mucho interés para todos ustedes. Exactamente, o sea, hoy tenemos nada menos que a Jaime Baza, constitucionalista, constituyente elegido por la lista Apruebo Dignidad, por el distrito 7, que es un distrito que ya les contaba yo que a mí me genera mucho cariño por la cercanía con la gente de la quinta región, y que incluye Valparaíso, Viña, Algarrobo, El Quisco, El Tao, Santo Domingo, Isla de Pascua, Isla Juan Fernández, Concón, Casablanca. Es realmente un territorio muy vasto. Muy vasto. Entonces ya tuvimos la semana pasada a Camila Zárate con nosotros. Estamos bien cargaditos para ese lado. Sí, estamos cargaditos. Y entonces hoy día tenemos a Jaime Baza. Hemos tenido algunos problemas de conexión. Tú sabes que la internet hoy en día nos genera a todos problemas. Además, el sistema está sobrecargado. Así es que le pedimos excusas a nuestros amigos de Señal 3 La Victoria, pero intentaremos llevar a cabo esta conversación de la mejor manera posible. ¿Te parece, Verónica? Sí, pues esa es la idea, ¿verdad? De llevar un programa con buena señal y de mucho interés para la gente que nos ve y nos escucha en este programa. Exactamente. Esperamos. Bueno, y vamos a entrar en materia y esperamos que Jaime nos pueda escuchar y ver qué es lo que suponemos. Le queremos hacer inmediatamente una pregunta, sí, pero es al pan, vino, como decían los abuelos, porque hace pocos días se firmó una declaración a través de la vocería de los pueblos, firmada por 34 constituyentes, ¿no? Más o menos, sí, son como 34, sí. En el cual se plantean a lo menos 6 garantías democráticas para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Y como estas garantías democráticas han sacado mucha roncha en el país, nos parece que es el momento de empezar la conversación con Jaime, que si nos está escuchando inmediatamente le preguntamos ¿qué le parece esta declaración? Desde esa perspectiva me parece muy bien que exista una forma de articulación desde las candidaturas independientes, desde los escaños que tiene la lista del pueblo, porque levantan una voz que ha estado históricamente postergada, que ha sido masiva y sistemáticamente reprimida a lo largo de la historia, y de alguna manera remecen una forma de comunicación política que ha sido muy tradicionalista, muy conservadora, ¿verdad? Y levantan nuevas voces. Yo creo que eso es en sí solo un aprendizaje y un aporte muy importante a la deliberación política. O sea, pero tú lo ves, y decíamos, y vamos a repetir por si tuvimos algún lapsus de la grabación ahí. Sí. Estábamos consultándole a Jaime sobre este verdadero manifiesto que han establecido un grupo de constituyentes, fundamentalmente de aquellos que provienen de la lista del pueblo. Y lo que nosotros veíamos, independientemente de lo justo o de lo básico, como tú mencionas, ¿cierto? Es lo posible de hacer. Si hay efectivamente, y no sé cómo lo ves tú, Verónica.
Sí, justamente lo que yo quería preguntarle a Jaime es si, por lo que yo, la lectura que veo de lo que tú acabas de decir, me da la impresión que estarías de acuerdo entonces con estos puntos que establecen como mínimos para poder empezar a trabajar en la redacción de una nueva constitución. Porque es muy amplio lo que ellos proponen, no solamente la Claro, desmilitarización del Gualmapu, sino que además habla sobre también la reparación de los detenidos desaparecidos, torturados y muertos antes, ahora y durante la revuelta, y también los de la dictadura. También habla sobre el tema de, en fin, son 6 puntos, la libertad de los presos de la revuelta, por ejemplo. Nosotros conversábamos recién con Ricardo que quizás el punto más importante que yo veo desde mi punto de vista sería el que esta convención constitucional fuera efectivamente una asamblea constituyente democrática, soberana, deliberativa, representativa, etc. A lo mejor desde ahí, estableciendo una verdadera asamblea constituyente, podríamos hablar de los otros puntos que se pueden tratar y conversar dentro de las discusiones que van a tener ustedes en la asamblea. Queríamos saber si tú estás de acuerdo con estos precedentes que establecen los chicos para poder empezar a trabajar con la redacción de la constituyente. ya, lo que pasa es que el documento no las presenta, no presenta esos 6 puntos como condiciones para el ejercicio del trabajo en la Convención Constitucional. Son condiciones para la democracia, ¿cierto? Que son elementos que efectivamente han estado muy presentes desde la revuelta en adelante, han estado muy presentes en la campaña electoral propiamente tal, y respecto a los cuales, por eso te decía, hay un cierto grado de acuerdo, mucho más transversal de lo que la prensa tradicionalmente quiere mostrar, ¿verdad? La desmilitarización de la Araucanía, del Gualmapu, ¿verdad? Es una cuestión que está presente, que ha estado instalada, que hemos visto durante la revuelta y durante la campaña de manera muy permanente y mucho más transversal de lo que, de lo que los medios de comunicación tradicionalmente quieren poner. Lo mismo respecto del carácter de presos políticos, de los presos de la revuelta. El Ejecutivo, el gobierno, ha hecho un esfuerzo por eliminar las distintas categorías de preso político y hacerle creer al país que el único preso político es aquella persona que está presa por pensar distinto. Y sabemos perfectamente bien que la normativa internacional contempla 5 o 6 categorías de preso político distintas. Y en esas categorías están los presos de la revuelta. Los presos de la revuelta son presos políticos que tienen que ser liberados. Como mucho, tienen que contar con medidas cautelares alternativas. O sea, en el peor de los casos, esos chiquillos deberían estar en sus casas en reclusión nocturna o reclusión domiciliaria. En el peor de los casos. Pero prisión preventiva en centros penitenciarios, sin pruebas, durante, ¿cuánto? 12, 13, 15 meses, es inaceptable. Yo creo que ese tipo de definiciones tienen hoy día un grado de transversalidad mucho mayor a lo que la prensa tradicionalmente instala, ¿verdad? La prensa reacciona muy vociferantemente frente a este tipo de declaraciones como la que vemos de la vocería de los pueblos, en circunstancias que no hay tanta distancia, ¿verdad?, entre aquellos sectores que tenemos representación constituyente, ¿verdad? Probablemente el caso más conflictivo, el punto más conflictivo, más difícil de manejar, sea esa suerte de denuncia respecto de, entre comillas, las reglas del juego, ¿verdad? La reforma a la Constitución, la ley 21.200, los términos del acuerdo, etc. Y aquí yo creo que hay que ser bien realista, ¿verdad? En el sentido de poner sobre la mesa cuánto podemos presionar para cambiar ciertos aspectos, qué aspectos vale la pena más presionar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a poner la energía? Por ejemplo, para mí es mucho más importante la libertad de los presos de la revuelta que el quórum de 2/3. Yo preferiría poner mucha más energía política para empujar la ley de indulto,
por ejemplo, que para cambiar los 2/3, por ejemplo. Eso es lo que yo creo que de alguna manera estamos llamadas a hacer en un momento constituyente como este, ¿verdad? Hay una serie de configuraciones de la realidad política que nos tienen en el estado en el que estamos, ¿verdad? Con mucha expectativa, pero al mismo tiempo con mucha incertidumbre. Hay cosas respecto a las cuales tenemos que avanzar sí o sí, y el punto es, ¿cuántas de esas cosas son indispensables, son prioritarias, y cuántas podemos ir arreglando e ir avanzando en el camino, ¿verdad? Yo creo que esa es un poco como la disyuntiva en la que estamos hoy día. Perdóname, algo que me viene como dando vueltas hace algún tiempo, es que más allá de qué carácter tenga esta convención constitucional, ¿estoy errado o es la posibilidad de que esta convención, al dictaminar, ¿cierto?, o escribir una nueva constitución en otros términos, incluso pueda determinar que la Asamblea Constituyente es una figura a la cual se puede recurrir de manera, no voy a decir permanente de todos los años, pero como ha ocurrido en otros países, poder recurrir cada vez que sea necesario? Y en esos términos cambiar, digamos, lo que quedó para esta convención constituyente. No sé si me expliqué con la duda. Sí. Pero... Mira, yo tengo la impresión, y un poco la lógica con la que hemos hecho todo este proceso, toda la campaña, es que uno de los objetivos del proceso constituyente va más allá de redactar la nueva constitución propiamente tal. El objetivo, podríamos decir, central, es la transformación de las relaciones de poder que le dan forma a la sociedad. Y las condiciones para hacer eso, yo creo que se construyen desde abajo y no desde arriba. Desde mi perspectiva, me parece que es fundamental, por ejemplo, fortalecer la organización social, fortalecer los distintos modos de asociatividad, proteger los espacios sociales a partir de los cuales se ejerce el poder político de base, el poder político popular, el poder político social, y mirar el fenómeno político, mirar la sociedad desde ahí, desde abajo, desde los clubes deportivos, desde las juntas de vecinos, desde las asambleas territoriales, desde los distintas formas de organización que hemos visto sobre todo a partir de octubre, pero que han estado también presentes desde antes. La idea de una asamblea constituyente tiene el riesgo de caer en el sesgo característico de la democracia liberal representativa, ¿verdad? De la lógica de elegir representantes por arriba y que arreglen las cosas y que cuando terminen bajen. O tener algo por arriba y que esté permanentemente articulándose abajo. Pero mejor sería fortalecer las condiciones materiales a partir de las cuales las personas ejercemos nuestros derechos fundamentales, participamos de los distintos modos de asociatividad, pensar lo común, pensar lo local, pensar los gobiernos locales, ¿verdad?, para el fortalecimiento de esa organización social, y no solamente pensarlo por ahí arriba. Ese elemento yo creo que es, de alguna manera, el que está en el centro del cambio de ciclo político que estamos viendo, ¿verdad? Desde una democracia que representa poco y mal, hacia una democracia representativa, pero también participativa, especialmente participativa, y para que eso ocurra, yo creo que es clave identificar dónde están los espacios de participación, no solo los de representación, los espacios de participación, y fortalecer esos espacios. Porque la Asamblea Constituyente, con todas las atribuciones que le queramos dar, siempre va a ser mucho más representativa que participativa, porque estamos eligiendo representantes, le estamos dando un mandato, le estamos pidiendo, oiga, usted haga esto, redacte una nueva constitución. Pero el desafío, creo yo, está en que con ocasión del proceso constituyente, con ocasión del proceso de elaboración de la nueva constitución, tenemos que ser capaces de generar las condiciones materiales necesarias y suficientes para que la organización social se fortalezca,
para que las personas podamos participar de estructuras de poder, de estructuras de relaciones de poder, desde la libertad, desde la no dominación, desde la emancipación, pero desde abajo, desde las realidades que nosotras protagonizamos permanentemente, ¿verdad? No desde arriba. Jaime, esto me recuerda un poco el pacto de unidad, ¿verdad?, que se estableció en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Este trabajo territorial, ¿verdad?, que se realizó paralelamente con la Asamblea Constituyente, en donde lamentablemente no tuvo buenos resultados finalmente, pero sí en algún minuto se generaron grupos territoriales que sí tuvieron una participación real dentro de la constituyente boliviana. ¿Crees tú que esto se podría dar en Chile? ¿Crees tú posible que nosotros seamos capaces de ese tipo de democracia, de participación democrática? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, ayer me junté con el Cabildo, con la Asamblea Territorial Agua Santa, acá en Viña del Mar. En Viña del Mar. Que es un espacio que articula varios cabildos territoriales, varios, de la zona sur de Viña del Mar, que están funcionando y que están articulados desde octubre del 2019, presencialmente al principio y por vía telemática o media híbrida después. Y es un espacio que está en permanente articulación, es un espacio permanente. No se juntan de vez en cuando para discutir cosas de la política, sino que se juntan permanentemente para conversar, para discutir, pero también para generar, por ejemplo, ferias, bibliotecas populares, han levantado ollas comunes, tienen un sistema como de solidaridad, ¿verdad?, para hacer frente a la pandemia. Entonces, ese espacio, que es un espacio de construcción popular, protagonizada por vecinos, por vecinas, no existe. Jurídicamente, institucionalmente, no existe. Y sin embargo, está ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todas esas formas de organización que se han ido potenciando desde octubre del 2019 en adelante, van a acompañar el proceso constituyente porque son espacios que ya están ahí, ¿verdad? Que nadie lo reconoce, no hay ninguna como ley, ningún reglamento que regule su funcionamiento, lo que yo creo que es mejor, ¿verdad? Porque se ha levantado una forma de organización de poder social, de poder popular permanente, ¿verdad? Y eso va a estar ahí, eso va a estar ahí. Pero ¿cómo canalizamos la participación ciudadana desde lo territorial a el constituyente que está representando en este minuto a la ciudadanía? ¿Cómo va? ¿Cómo se establece? ¿A través de iniciativas populares de leyes? ¿A través de un porcentaje de personas que se reúnan y que tengan un quórum determinado para que puedan acercarse a la Asamblea Constituyente y puedan presentar sus demandas? ¿Cómo crees tú que podemos nosotros canalizar efectivamente lo que queremos desde el territorio a la constituyente? Mira, yo creo que hay varios caminos que son complementarios, no son alternativos. Por ejemplo, yo creo que la institucionalidad actualmente vigente, por ejemplo, alcaldías y concejalías, debieran ser una herramienta al servicio de la participación ciudadana desde los territorios. Yo mismo hice campaña entre enero y mayo, entre febrero y mayo, con varios candidatos al Consejo Municipal que se declaraban como concejalías constituyentes, que tenían una propuesta concreta para poner el Consejo Municipal al servicio de la articulación del trabajo ciudadano, del trabajo territorial con la constituyente, y que ganaron, ¿verdad? Aquí en Viña del Mar hay un par de concejales en esa línea, en Valparaíso hay 2 o 3 más, en Concón, en Algarrobo, en Casablanca. Nosotros tenemos, Entonces, nosotros tenemos concejalías populares que ganaron también un poco aquí el empate. Exactamente. Por ejemplo, el alcalde de El Tau que ganó, era un alcalde que estaba levantando la idea de la alcaldía constituyente, y ganó. Entonces, ahí hay un espacio de institucional que siempre había sido utilizado como un espacio de administración de lo que hay, que hoy día puede ser utilizado como un espacio de transformación, como un espacio institucional que permita articular la participación ciudadana territorial con el trabajo constituyente. Ahí hay un espacio que yo creo que hay que explorar, ¿verdad? Hay que acercarse a esos concejales, a la alcaldía y cobrarles la palabra.
Pero también están todos los otros elementos que tú mencionabas, ¿cierto? La iniciativa popular constituyente, ¿verdad? ¿Qué requisitos va a tener una propuesta que surja desde los territorios con, no sé, 50.000 firmas, o 10.000, o 500, no sé, da lo mismo, ¿verdad? Pero ahí hay que establecer un canal de comunicación. Y lo otro es que tiene que haber un estatuto del constituyente donde se establezcan nuestras obligaciones. Y dentro de esas obligaciones tiene que estar rendir cuenta permanentemente a las asambleas territoriales que nos eligieron y rendir y garantizar ese canal de comunicación, ¿verdad?, entre el trabajo territorial constituyente y el trabajo que se haga en la convención constituyente. Claro, yo quería acotar una cosita que tal vez va en línea con lo que tú manifiestas, y es que en las alcaldías, ya y consecuentemente alcaldes y concejales, se da mucho esta relación paternalista con el sector donde están gobernando. Entonces, la gente siente al alcalde y al concejal como alguien que le resuelve problemas, ¿ya? Pero no siente ese organismo como algo donde él puede participar. Es bastante asistencial. Entonces, así como existen alcaldes y concejales populares que fueron electos, sabemos que también fueron electos alcaldes y concejales de derecha, de la derecha más dura, ¿cierto? Claro, cada vez menos son, pero que mantienen este esquema asistencialista, este esquema paternalista. Entonces, hay un punto en la educación, y aquí, claro, vamos a entrar en un mar de conceptos, pero efectivamente una sociedad que tenga más educación cívica, en primer lugar, que tenga más filosofía y pensamiento crítico, es probable que comprenda mejor los alcances y lo importante que es participar. No sé si eso te parece. Sí, mira, yo creo que la educación hay que pensarla desde dos puntos de vista complementarios. Uno es que la educación es un espacio de inclusión social. Tenemos que ser capaces de volver a pensar la educación, sobre todo la educación pública, no en clave de calidad, como si esto fuera mejor o peor, y hubiera una línea recta, ¿verdad?, lleno de indicadores, y según cuántos indicadores tú cumples, tu educación es mejor o peor, sino que como un bien inmaterial, ¿cierto? Como un espacio de construcción social, de encuentro, de cohesión. Y en segundo lugar, más que educación cívica, yo creo que tenemos que empezar a hablar de formación para la ciudadanía. Porque la formación para la ciudadanía, de alguna manera, pone de manifiesto, primero, que la ciudadanía es algo que se ejerce en distintos espacios. Y uno se prepara progresivamente para el pleno ejercicio de la ciudadanía, un poco en la lógica de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Se preparan progresivamente, uno no pasa de los 17 años a los 18 automáticamente a ser ciudadano, uno se va construyendo de a poco. Y esa formación para la ciudadanía debiera tener una formación temprana en diversidad, en medio ambiente, en democracia, en el conocimiento también de las instituciones tradicionalmente asociadas a la educación cívica, pero pensando en esa lógica, ¿verdad? ¿Cómo generamos condiciones para mejorar la forma en la que las personas nos integramos a la ciudadanía? Porque eso nos va a permitir ver al mismo tiempo que todavía existen una serie de condicionantes sociales que son de carácter estructural, que excluyen del pleno ejercicio de la ciudadanía a inmensas mayorías del país, por cuestiones de género, por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, por cuestiones de nacionalidad. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad?, que la ciudadanía no es la misma si hablamos de personas con discapacidad o sin discapacidad, si hablamos de personas de la población mestiza o de los pueblos originarios, si estamos hablando de personas mayores, adultas o niños, niñas y adolescentes. Son formas de ejercicio de la ciudadanía distintas, son formas de pertenencia a la comunidad política distintas. Y eso
yo creo que debiera ser incorporado en la educación desde muy temprano en esa clave, ¿verdad? En la clave de formación para la ciudadanía. Perdona, Jaime, yendo un poco más a lo concreto, a lo práctico, en una entrevista yo vi que tú te referías al tema del presupuesto que le han asignado, ¿verdad?, para que pueda funcionar efectivamente la Convención Constitucional. Presupuestos, por ejemplo, para la parte comunicacional, que es una cosa muy importante porque es a través de ellos que el pueblo y la ciudadanía se va a enterar del trabajo que ustedes van a realizar, los desplazamientos, van a haber probablemente constituyentes que necesitarán asesorías técnicas, ¿verdad?, para poder funcionar, eso es un hecho. Y yo sé que, por lo que se ha visto, el presupuesto es bastante poquito para un trabajo tan enorme. ¿Qué medidas crees tú que puede adoptar la convención o los participantes de la convención para mitigar un poco la falta de presupuesto? ¿O no les compete realmente? Mira, es una cuestión compleja porque el diseño presupuestario de todos los órganos del Estado depende de la ley de presupuesto. Sí. Y para este 2021, la ley de presupuesto fue aprobada el año pasado. Sí. Entonces, hay que dividir aquí mitad y mitad. Claro, hay que dividir el trabajo de la constituyente este año 2021 y el trabajo de la constituyente el 2022. Durante este año 2021, efectivamente hay poco presupuesto. Hay poco presupuesto no para la remuneración de cada constituyente, sino que para generar las condiciones necesarias para que todas las constituyentes y los constituyentes podamos trabajar en condiciones de igualdad. No solamente por nosotras, como personas que hemos recibido un mandato popular, sino también por el pueblo que cada una de esas constituyentes representa. Y esta cuestión yo creo que es clave. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la derecha tiene centros de estudio que tienen presupuestos millonarios. Millonarios. Y esos centros de estudio que están a disposición de los partidos políticos de derecha, están también a disposición de los constituyentes de derecha. Ahí se va a generar una disparidad, un desequilibrio brutal. Por eso el tema de los presupuestos es tan importante. No porque queramos plata para nosotros, sí, sino porque el funcionamiento de un órgano colegiado de 155 personas durante un año cuesta mucho dinero. En el sentido de que hay que pagar, por ejemplo, todo el respaldo institucional de gestión administrativa, secretariado, por ejemplo. Hay que pagar traslados, hay que pagar alojamientos, hay que garantizar las condiciones de conectividad digital de las personas que viven en los extremos del país o que viven en sectores alejados, rurales, ¿verdad? Nosotros tenemos una compañera, por ejemplo, que es de Aysén. Imagínate. Y se conecta al Zoom con dificultad. Sus intervenciones tienen una latencia de entre 5 y 7 segundos. Entonces, igual genera dificultades para la deliberación. Entonces, hay que pensar en el factor territorial como un factor importante. Hay que pensar en el factor técnico, ¿cierto? De cuáles son las condiciones, las capacidades técnicas que cada constituyente tiene para poder participar de los debates en condiciones de igualdad. Y hay que pensar también en el factor género, en el factor cuidados. Por ejemplo, la constituyente va a tener una guardería infantil. Sí. Yo tengo una hija de 2 años. Mi compañera trabaja. ¿Con quién dejamos a la niña? O sea, ese tipo de cuestiones tienen que estar contempladas, porque si no lo que termina pasando es que todas estas condicionantes estructurales que afectan la forma en la que hacemos política, terminan generando efectos que se privatizan. Y cada uno se hace cargo de sus problemas como puede. Exacto. Y eso tiene que terminar, ¿verdad? Como son condicionantes estructurales, tenemos que asumir los costos entre todas. Por ejemplo, guardería infantil en la constituyente. Hoy día lo conversábamos, por ejemplo, con la Mariela Cerey de acá del distrito C de la región de Valparaíso, con la María José Oyarzún también del distrito 7 en la región de Valparaíso. ¿Cómo puede ser que el Código del Trabajo o que la legislación laboral establezca la obligación de que las empresas tengan salas cuna
según una X cantidad de trabajadoras mujeres. ¿Qué pasa? Los hombres no tenemos hijos. Las puras mujeres tienen hijos, los hombres no. ¿Cachai? Ese tipo de cuestiones que reproducen sesgos, que reproducen condiciones estructurales de discriminación, están sumamente normalizadas, y es en este tipo de momento constituyente donde las tenemos que conversar. ¿Cachai? Y eso cuesta dinero. Y lo otro que cuesta dinero es la participación. O sea, si nosotros queremos tener, por ejemplo, como muchos lo dijimos durante la campaña, si queremos tener sesiones itinerantes de la constituyente, y hay una sesión en Copiapó, los 155 constituyentes tienen que ir a Copiapó. No se pueden conectar por Zoom a Copiapó. Tenemos que ir a Copiapó para compartir con la comunidad de Copiapó, para escuchar las asambleas y cabildos que se realicen en ese lugar, ¿verdad? Para que la gente nos vea circulando por la ciudad, debatiendo, conversando con, no sé, la Asociación de Funcionarios Fiscales, ¿verdad? Y eso genera condiciones que tensionan el presupuesto, ¿verdad? Claro, pero que son necesarias porque si no, claro, la cuestión virtual finalmente produce una barrera. Lo que tú mencionas es bien importante, o sea, no es solamente hacer la reunión por Zoom en tal lugar, sino, como tú dices, trasladarse. Tiene que Pero haber... pensemos, mira, pensemos en esto mismo, ¿verdad? Hoy día tenemos la suerte, ¿verdad?, de que yo estoy en Viña del Mar, ustedes están... Santiago. Bueno, sé dónde están ustedes, Santiago. Ya, pero tenemos esta conversación, vamos a cortar el Zoom y cada uno va a seguir con lo suyo. Si esta reunión fuera presencial, después de esto vamos a cortar y a lo mejor vamos a caminar por el barrio juntos y ustedes me van a mostrar, mira, aquí, no sé qué, la historia del barrio, a lo mejor me van a presentar con una vecina, con un dirigente sindical. La Victoria. Exactamente, ¿cachai? Exactamente. Esa parte de la política, que es una cuestión personal, de afectos, de confianzas, se construye de manera presencial y es importante. O sea, la conectividad digital como esta nos permite tener una conversación como esta, sí, bien, pero también perdemos otra forma de construcción de lazos personales que para la política es importante, que para la cohesión de la sociedad es importante. Compañera. Bueno, yo tengo una pregunta que me interesa porque tiene que ver un poco con una propuesta que nosotros levantamos hace años atrás con el Foro por la Asamblea Constituyente, con Sergio Gress, y que tiene que ver con los plebiscitos intermedios, ¿ya? Yo no sé si tú consideras la existencia, ¿verdad?, de los plebiscitos intermedios o la posibilidad de votar el plebiscito final, no como un paquete de medidas, porque es peligroso, sobre todo en un plebiscito final, votar un paquete en donde las especificidades no se dan, digamos, una a una. Entonces, ¿qué te parece? ¿Tú has tomado, te parece esto, considerar estas medidas como para poder, en el momento de votar y poder dirimir de manera, ya que los 2/3 están como medio, en este minuto están en cuestión? Sí, yo lo dije públicamente durante la campaña. Yo creo que la constituyente tiene competencias para fijar sus propias reglas de votación. Yo creo que no podemos alterar el quórum, pero tenemos competencia para fijar las reglas de votación. Y dentro de las reglas de votación están lo que se llaman los mecanismos de desbloqueo. Por ejemplo, estás en una discusión, en una negociación constituyente, y llegas a un callejón sin salida. Por ejemplo, no sé, tienes mayoría absoluta, pero no tienes 2/3. Y hay ciertas materias en las cuales no te puedes quedar en el callejón sin salida. Tienes que tener una decisión. Por ejemplo, Congreso Nacional, ¿va a ser unicameral o bicameral? Esa es una decisión que hay que tomar. No podemos no tomarla, no podemos dejarlo abierto. Hay cosas que podemos dejar abiertas, pero hay cosas que no. En ese tipo de decisiones, en ese tipo de materias, donde tenemos que tomar decisiones cerradas, concluyentes, la constituyente tiene que contar con un mecanismo de desbloqueo. Y esos mecanismos de desbloqueo pueden ser internos, dentro de la constituyente, o pueden ser externos, como un plebiscito dirimente o un plebiscito intermedio. A mí me gusta la idea del plebiscito dirimente,
Ujú. ¿Ya? Yo lo que me he imaginado, que lo he dicho públicamente en campaña, es que, por ejemplo, no sé, hacia el final del trabajo de la constituyente, en el mes 9 o 10, convoquemos al país a una jornada plebiscitaria donde se le consulten por las 4, 5, 6 o 7 grandes materias en las cuales no hemos podido llegar a acuerdo a la constituyente y que no pueden no zanjarse. Y tengamos un plebiscito con 3, 4, 5, 6 papeletas distintas, una pregunta por cada papeleta y 2 alternativas por cada papeleta, ¿verdad? De modo tal de que la ciudadanía diga, Congreso, unicameral o bicameral. La constituyente no se puede poner de acuerdo, pero hay que tomar una decisión. Y eso yo creo que es importante tenerlo, primero porque legitima y valida el proceso constituyente en su conjunto, ¿verdad? Para trasladarle al pueblo la posibilidad de tomar decisiones soberanas, ¿verdad? Importante. Pero también porque funciona como incentivo para que para que aquellos sectores que quieren que el proceso constituyente fracase, participen de buena fe. Lo digo de otra manera. Si la Sí. derecha se cierra de manera obtusa en ciertos temas y logra configurar una minoría que vete el avance de la constituyente, tiene que saber que no puede cerrarse tanto, porque hay un plebiscito intermedio a la vuelta de la esquina que la constituyente podría convocar. Entonces, esos mecanismos cumplen un poco esa doble función, ¿verdad? Empoderar al pueblo para que pueda tomar las decisiones en el caso de que la constituyente no pueda tomar las decisiones, pero también incentivar a que el diálogo dentro de la constituyente funcione, ¿verdad? Mejorar las condiciones para el diálogo. Nos queda clarísimo tu postura, al menos. Yo creo que nos deja un poco más tranquilos en que ya hay quien esté en esta línea. Ahora, y aunque parezca, no sé si es aventurado ahora plantearlo, pero también es de esas dudas que a uno le rondan. La convención comienza a trabajar, de que a un año, ¿cierto?, tiene aquel borrador, entre medio podemos tal vez tener un plebiscito dirimente, todo lo que tú quieras. Yo me planteo cuál es la legitimidad en que queda el Parlamento y el presidente que estén en ejercicio en ese minuto. ¿Cómo salimos de eso? Porque resulta altamente ilógico que tú te plantees un nuevo contrato social que está representado lamentablemente y en una gran porción por los mismos de siempre, en muchos casos por los mismos corruptos de siempre. Entonces, mira, te lo pongo más difícil todavía. Mira, te lo pongo más difícil todavía. Sí. En noviembre de este año, vamos a elegir senadores y senadoras. La región metropolitana elige Senado. Esas personas van a asumir en marzo del 2022. Y probablemente la nueva constitución elimine el Senado. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas recién asumidas? ¿Van a estar 8 años ahí? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esa pregunta? Y esto no es más allá de lo que yo opine, ¿verdad? Más allá de lo que yo opine. Lo que la nueva constitución debiera decir al respecto, en sus artículos transitorios, ¿verdad? Los artículos transitorios de la constitución debieran regular específicamente cómo y cuándo entra en plena vigencia la constitución una vez plebiscitada. ¿Ya? Eso tiene que estar en la constitución, sí o sí. O sea, la nueva constitución tiene que decir cómo va a ocurrir el proceso de implementación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos plebiscito, no sé, el 18 de octubre del 2022, tenemos plebiscito, la constitución se aprueba y empieza a regir ¿cuándo? En marzo del 2023, en diciembre del 2022,
Eso tiene que decirse sí o sí. Yo soy de la idea, y esto ya es una opinión política, yo soy de la idea de que la nueva constitución debiera establecer un plazo, un periodo para elecciones generales. Y que, por ejemplo, si la nueva constitución se plebiscita el 18 de octubre del 2022 y se aprueba, que la misma constitución en su articulado transitorio establezca elecciones generales para, no sé, mayo del 2023. Y en mayo del 2023 elegir todo de nuevo: presidente, congreso o parlamento, alcaldes, gobernadores, concejales. O las instituciones que tenga la nueva constitución, no lo saben. Pero eso es lo Pero que elegir todo de nuevo. Yo creo que eso es lo que corresponde. Yo creo que eso es lo que corresponde, ¿verdad? No, ojo, no que la constituyente disuelva nada, no que la constituyente convoque a elecciones, no. La nueva constitución, en su articulado transitorio, en el régimen transitorio en virtud del cual se regula jurídicamente la implementación de la nueva constitución, debieran contemplarse elecciones generales. Elecciones generales. Y eso, plebiscitarlo, ¿verdad? Todo eso junto. Ok. Uf, me Compañera, parece estamos maravilloso. llegando al final. Yo creo que materia queda, pero Muchas, quedaron muchas mucha dudas. cantidad. Así que, Materia, Jaime, digamos, por preguntar. de Yo partida, feliz con venir de nuevo, ¿eh? la invitación está abierta para que tú llegues a esta casa cuando gustes, ¿ya? Sí, Con el mayor agrado te absolutamente. estaremos Muchas gracias. recibiendo. Cuando necesiten, ya se lo hemos dicho a los otros constituyentes entrevistados, cuando necesiten un canal para difundir el trabajo que están realizando, evidentemente que vamos a estar abiertos a poder recibirlo acá en nuestra pantalla. Así es que, no sé, algún comentario final, Verónica, y de enseguida le cedemos la palabra a Jaime para que se despida, salude y mande su mensaje. Sí, sobre todo algo último, desde mi perspectiva de pobladora, ¿verdad? De dirigente de muchos años en nuestro sector, nosotros también queremos y estamos trabajando ya en colectivos y asambleas para poder establecer justamente una relación y una forma, por eso que te preguntaba los canales, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros de poder llegar a los constituyentes y poder mostrar también cuáles son nuestras demandas y nuestras iniciativas. Así que desde mi perspectiva de pobladora agradezco esta conversación porque es muy valiosa y que yo pueda después llevar a los territorios. Gracias, Jaime. No, Verónica, Ricardo, por favor, gracias a usted. Yo creo que es clave que esa articulación exista, no solamente entre cabildos, sino que también entre cabildo y sindicato, entre sindicatos y pescadores, entre pescadores y trabajadores mineros, profesoras, etc. Porque ese es el verdadero desafío del proceso constituyente: reconstruir el tejido social que nos arrebataron en dictadura. Ese es el desafío. Y para eso, claro, hay que escribir una constitución, sí, pero sobre todo tenemos que juntarnos, tenemos que conversar, tenemos que articularnos políticamente entre los distintos sectores sociales, ¿verdad? Especialmente aquellos que vivimos de nuestro trabajo. Yo creo que esa idea, ¿verdad?, del trabajo como uno de los pilares que configura la vida cotidiana, tenemos que ser capaces de recuperarlo, ¿verdad? Y proteger los derechos que las personas tenemos en torno a nuestra actividad laboral. Estoy pensando en los sindicatos, en el trabajo, pero también en salud, vivienda, educación, etc. Y yo para eso siempre voy a estar disponible, especialmente para conversar con ustedes. La señal 3 de la victoria, que siempre ha estado ahí firme junto al pueblo y que además hemos estado conversando en muchas otras oportunidades también. Y yo espero sinceramente que nos podamos juntar presencialmente, que pronto yo no voy a hacer trabajo territorial solo en mi territorio, vamos a tener trabajo territorial también con otros constituyentes en el resto del país. Así que ojalá se dé la posibilidad de tener un espacio de articulación y de trabajo presencial también en la victoria. Lo vamos a tener absolutamente presente, Jaime. Perfectamente. No, muchas gracias. Bueno, te agradecemos. Nos despedimos de todos los amigos
televidentes de Señal 3 La Victoria, y los dejamos invitados para un nuevo programa tan interesante, espero, como este, para el próximo martes. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Vamos por el buen camino, no te duermas en el oro, burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino.